Bienvenidos a la historia del arte gótico. Vamos a retomar la historia del arte europeo donde nos quedamos el mes pasado. Lo último que analizamos de Europa fue el arte paleocristiano y bizantino, cuando el Imperio Romano estaba dividido en Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente. En esta clase vamos a enfocarnos en el área que correspondía al Imperio Romano de Occidente, sería el área que aquí está pintado en rojo y rosa, que cayó en el año 476, se disolvió y empezó el periodo histórico que ahora conocemos como la Edad Media. Pero durante la Edad Media hay un lapso que posteriormente se llegaría a conocer como los años oscuros de Europa, que serían más o menos desde el año 700 hasta el milenio, un periodo de gran inestabilidad política y también demográfica, porque había grandes pestes y también numerosas invasiones mayoritariamente muy violentas de pueblos como los vikingos, por ejemplo. Así que la mayoría de los campesinos europeos se refugiaba dentro de los castillos, que eran estructuras más seguras, donde conseguían la protección que necesitaban, pero también eran explotados en cierta forma. Porque, por ejemplo, tenían que trabajar jornadas muy extensas y duras para conseguir un salario que resultaba muy bajo. Pero ya adentrados unos años, en el siglo XI, empezaría a mejorar esta situación. Aumenta la población cuando disminuye la peste y también disminuyen estas invasiones, y también porque hay más alimentos disponibles. Durante la Edad Media, el sistema social y económico que primaba en Europa era el feudalismo. Pero ya para el siglo XI, cuando vemos ya estas obras románicas que hoy vamos a analizar, este sistema feudal inicia su declive o su caída. Vemos también que ya no hay un gobierno de tan vasto territorio como el Imperio Romano, sino que hay varios gobernantes en territorios independientes. La palabra románico significa al estilo de los romanos y se acuñó más adelante en el tiempo para referirse a las obras de este periodo que justamente estaban inspiradas en el arte y la arquitectura romanos, o más bien podemos decir que comparten algunos elementos. Cabe destacar que el estilo románico se conoce como el primer gran estilo europeo después de lo que fue el mundo clásico. Como mencionamos, este estilo se dio en territorios europeos que anteriormente pertenecían al Imperio Romano, de modo que estas personas estaban acostumbradas a ver y admirar obras de arte y de arquitectura que dejaron los romanos por toda Europa. Una práctica muy común en esta época es el peregrinaje religioso. Es decir, que los fieles acudían o peregrinaban a un punto para venerar por lo general una reliquia santa que se guardaba en relicarios. En esta imagen podemos ver uno de estos relicarios, que sería el relicario de Sainte-Foy o Santa Fe. Un relicario es un contenedor de una reliquia, como ya mencionamos cuando analizamos el arte budista. Por lo general, las reliquias eran objetos que llegó a utilizar un santo, por ejemplo, un velo, un manto, o quizás llegaba a ser también partes de su cuerpo como pelos, dientes, algún trozo de hueso. Y justamente en este caso, este relicario contiene un trozo de cráneo de un emperador que se dice realizaba milagros. Este caso sería un ejemplo también de una práctica que se conoce como furta sacra. Es una expresión latina que significa el hurto sagrado y básicamente se refiere a la práctica medieval en la que un monje, un abad o un sacerdote
literalmente robaba una reliquia y la llevaba a su monasterio, a su iglesia, para atraer allí a los peregrinos. Y no estaba mal vista esta práctica porque consideraban que si el santo no quisiera ir, no permitiría que ocurra el robo. Esto ocurría porque las iglesias que contenían alguna reliquia sagrada atraían a muchos peregrinos, como mencionamos, que venían a verla y también que dejaban donaciones para mantener esta reliquia, o también porque pagaban hospedaje cerca de ella. Así es como las iglesias iban adquiriendo cada vez más poder económico y se van convirtiendo también en centros de poder económico. Aquí vemos la iglesia abacial de Sainte-Foy-de-Conques en Francia, donde se encuentra este relicario que estábamos observando. Es un ejemplo interesante de iglesia románica que fue construida justamente para acomodar a todos los peregrinos que se acercaban a venerar esta reliquia. Eso se hace evidente en la planta, donde vemos que se vuelve a utilizar el deambulatorio o la girola que mencionamos en nuestro video del arte paleocristiano. En este caso es el área que está pintada de celeste. Y este espacio permitía a los fieles acceder con facilidad a las reliquias que se guardaban en las capillas que estaban en los absidiolos. Los absidiolos serían los espacios pintados de rosa. De esa manera podían venerar las reliquias sin molestar a los monjes que continuaban con sus quehaceres dentro de la catedral. El transepto, que sería ese espacio transversal que estamos observando, es bastante amplio para poder acomodar a esta multitud y hasta tiene una salida extra que está marcada con una flecha en nuestra imagen. Donde se cruza la nave central con el transepto se encuentra el espacio llamado crucero, que en este caso vemos es el espacio cuadrado. Vemos que cada uno de los espacios de la nave central corresponde a la mitad del crucero y cada espacio de las naves laterales a un cuarto del crucero. Así que podríamos afirmar que la arquitectura románica ya presenta un modelo prácticamente modular o una relación de medidas que está basada en un módulo. El interior de esta iglesia tiene una simpleza realmente imponente. Revela una nave de 2 niveles y en el ábside se convierte en 3 niveles. También vemos un techo de bóveda de cañón que se define por una serie de arcos de medio punto transversales o diafragmáticos, que son detalles muy característicos de las iglesias románicas. El nivel más alto tenía unos espacios donde las mujeres se sentaban durante el culto y también donde podían dormir los peregrinos durante la noche de su estadía. Vemos que la cúpula del crucero es un octógono que está inscrito en un cuadrado. Y en las trompas vemos que hay figuras de unos ángeles que simbolizan estar guardiando el lugar. Desde esta vista exterior podemos ver lo que serían los absidiolos y nos recuerda un poco a la arquitectura bizantina, lo que ocurría justamente en el otro lado de lo que fuera el Imperio Romano. Como en general esta iglesia hace mayor uso del espacio vertical, debían encontrar una forma de soportar las pesadas bóvedas de piedra y uno de los elementos que aplicaron para ese propósito serían los contrafuertes. Son estos pilares que vemos aquí adosados a la pared. Además de los pilares compuestos que ya estuvimos viendo en el interior, con una sección compuesta. Aquí vemos el tímpano de la fachada principal que está preciosamente tallado en piedra, un arte que justamente el estilo románico hereda del Imperio Romano.
durante el periodo paleocristiano ya no se veía más este tipo de obras talladas en piedra, pero con el románico es que reaparece esta técnica. En esta representación vemos a Cristo en su trono durante el juicio final de la humanidad. Y esta imagen la tenemos que recordar porque Cristo como juez era algo muy popular en el periodo románico, como ya vamos a ir viendo en otros ejemplos. Estas esculturas o relieves a modo de decoración también se daban en los capiteles, por ejemplo. Como vemos aquí, los capiteles de la Basílica de la Magdalena en Vézelay, en Francia. Vemos que las figuras no son tan realistas como las que hacían en el periodo clásico, por ejemplo. Más bien son figuras pequeñas que hacen menos énfasis en el cuerpo humano, que aparentemente se va como abstrayendo, digamos. El capitel que vemos agrandado a la derecha representa a Sansón que está luchando contra el león. A su vez, eso podría ser una alegoría de Cristo luchando contra Satanás o luchando contra el mal en sí mismo. La imagen que vemos en el medio es de un capitel que representa a Moisés echando grano en un molino que está sosteniendo el apóstol Pablo. Es una imagen simbólica muy rica en simbolismos, porque el grano que Moisés está echando representa las sagradas escrituras hebreas, lo que sería el Viejo Testamento de la Biblia. Y ese molino representa a Jesucristo, quien toma esas enseñanzas, refina el mensaje y produce algo nuevo, la harina, que representa a las escrituras griegas cristianas o el Nuevo Testamento de la Biblia. Otro muy interesante es el secuestro de Ganimed, que vemos aquí a la izquierda. Resulta interesante esta imagen porque hace alusión a un mito grecorromano en el que Zeus secuestra a un joven troyano que era muy hermoso y lo lleva al Olimpo para vivir con los dioses. Al igual que el ejemplo anterior, se puede leer de varias maneras. Por ejemplo, podría representar esa práctica de algunos hombres mayores que ponían en peligro a la juventud piadosa, o podría ser también un comentario sobre la misma idea del pecado que tenía la iglesia en este tiempo. En esta escena, Zeus habría adoptado la forma del ave gigante y vemos que detrás de él hay una criatura demoníaca que representa justamente la maldad y el pecado. Otras esculturas muy reconocidas del periodo románico son las que se encuentran en la catedral de Saint-Lazare de Athon en Francia. Aquí vemos lo que sería el tímpano de esta iglesia, una obra que está atribuida a Gislebertus, uno de los escultores icónicos de este periodo. Nuevamente vemos a Jesús en su papel de juez de la humanidad, sentado en su trono durante el juicio final. A su derecha vemos una representación de las almas salvadas y a su izquierda vemos a las almas condenadas. Vemos que se repite el uso de la mandorla del arte bizantino para representar la santidad de esta escena. Un detalle que resulta interesante también de esta representación es que vemos en la parte más alta del arco los meses del año, pero utilizando los símbolos que son parte de los signos del zodiaco, algo que posteriormente la iglesia consideraría pagano y ya no utilizaría dentro de sus edificios. Pero en la época se utilizaban mucho, sobre todo por los granjeros, para medir el tiempo y planificar sus cosechas, ya que la mayoría de las personas no tenía acceso a un calendario, pero sí podían todos mirar el cielo y ver la ubicación de ciertas constelaciones.
Otra escultura en esta misma iglesia y del mismo autor sería esta imagen que vemos de Eva. Se la representa desnuda y prácticamente arrastrándose como la misma serpiente, llamando a Adán o incitándolo al pecado. Un ejemplo de cómo indicaban la maldad de un personaje de manera bastante sutil, pero también cómo aparentemente culpaban a la mujer del pecado del hombre. La escultura exenta no era tan común, ya que se tenía muy en cuenta el mandato de no adorar imágenes, pero sí existían piezas que eran talladas por monjas o monjes, por ejemplo, y que eran exhibidas en las iglesias como obras de arte. Aquí vemos la Morgan Madonna, o una representación de la Virgen y el Niño en majestad que está hecha de madera, muy influenciada por las Teotocos bizantinas. Básicamente, esta pieza parece una rearticulación tridimensional del Teotocos bizantino que ya estuvimos analizando. Recordamos que en aquellas pinturas también se representaba a la Virgen y al Niño sobre el trono de la sabiduría. También el rígido posicionamiento frontal de los dos personajes y este tratamiento estilizado de las prendas que cubren el cuerpo de la Virgen, que no nos permite ver su figura y ni siquiera da indicios de tener una figura femenina. Y también la representación del niño Jesús como un homúnculo, es decir, un adulto en miniatura, ya que su cuerpo no representa proporciones de un niño. Hasta ahora todos nuestros ejemplos correspondían al reino de Francia, pero ahora pasamos al territorio del Sacro Imperio Romano Germánico, lo que sería la actual Alemania. Un poco del norte de Italia, un poco de Francia también, pero mayoritariamente la actual Alemania. Aquí vemos la Catedral de Spira, que está en Alemania, dedicada a la Asunción de María y a San Esteban. Esta catedral no formaba parte de la ruta de peregrinaje, sino que fue financiada con fondos imperiales, algo que en este imperio era muy común para ganarse el favor de Dios y a la vez para representar la supremacía del imperio sobre sus rivales y también el poder y la autoridad que tenía el Sacro Emperador Romano Germánico sobre todos sus súbditos y sus rivales, como mencionamos. El exterior vemos que, al igual que las iglesias románicas francesas, mantiene bastante simpleza. También vemos una estructura similar con los mismos elementos y el domo octagonal en el crucero. En el interior de esta iglesia llaman la atención las bóvedas nervadas del techo. Estas nervaduras ayudan a cargar con el peso de la bóveda, redireccionándolo hacia los mismos pilares que se encuentran en las esquinas de la bóveda, reforzados también para poder soportar este peso extra. Y vemos también que las bóvedas se separan con un arco, así que cada bóveda carga solamente el peso de lo que lleva directamente encima. Este sistema constructivo les permitía alcanzar mayor altura en la edificación, lo que tenía mucho simbolismo también, ya que representaba para los fieles, los que asistían a esta iglesia, justamente representaba la altura de los cielos, la morada de Dios. Y quizás para ellos el ver un techo suspendido sobre sus cabezas a semejante altura prácticamente se sentía como un milagro, ya que no era algo que podían observar todos los días. Aquí vemos una reproducción en colores de una obra que se perdió. Representa a una monja llamada Hildegard que vivía en Bingen, mientras le está dictando a un monje sus visiones inspiradas. Justamente estos rayos naranjas que parecen
agarrar su rostro, que parecen rodear su rostro, representan esa inspiración divina, las visiones que ella recibía. Nuevamente vemos el ropaje bastante suavizado que nos revela su cuerpo y vemos que se encuentra enmarcada por una arquitectura, pero es bastante abstracta. La figura de esta monja es bastante interesante porque ella es una de las pocas mujeres de la época de quien sabemos que era letrada, que era muy educada, que llegó a escribir incluso tratados científicos y a escribir música. Aquí vemos otra forma de pintura, el fresco, que se encontraba en el ábside de la iglesia de San Clemente en Taúl, España. Se ve nuevamente a Cristo entronizado en majestad y tiene las características de la pintura bizantina que ya mencionamos. La frontalidad rígida, las proporciones estilizadas de su cuerpo, no realistas, el contorno bien marcado y los ropajes estilizados también escondiendo su cuerpo. La mandorla de color azul también es algo que ya vimos en el arte bizantino. El estilo de barba y cabello que estaba de moda en la época en esta zona también es algo que en el arte bizantino tardío se llegó a ver. Una de sus manos tiene los dedos levantados en son de dar una bendición y en la otra tiene un libro abierto. Probablemente el libro representa la Biblia y en él podemos leer las palabras Ego Lux, yo soy la luz, referenciando a las palabras que Jesús mismo dijo en la Biblia, yo soy la luz del mundo. Sobre sus hombros vemos que hay unas letras griegas, serían alfa y omega, que son la primera y la última letras del alfabeto griego. Esto hace alusión a que Cristo es el principio y el final de todo cuanto al humano concierne. Todas estas características son evidencia de que los artistas no buscaban representar la anatomía humana en forma realista, más bien lo que ellos querían era crear una realidad espiritual, algo inmaterial, de carácter sobrenatural que tiene poder, podríamos decir. La pintura también era popular en forma de manuscritos ilustrados o manuscritos iluminados. Es otra tipología artística que ya analizamos del arte bizantino. Esta Biblia particularmente se llama la Biblia de Bury, que fue ilustrada por el maestro Hugo, quien se formó como artista en el ambiente ítalo-bizantino. Así que la influencia es todavía más directa. En el cuadro de arriba podemos ver a Moisés y a Aarón con las distintivas aureolas doradas en la cara que están proclamando la ley divina de los 10 mandamientos al pueblo israelita. Moisés es el hombre de pelo blanco que parece tener 2 cuernos en la cabeza. Estos, vamos a llamarle cuernos, realmente son rayos que su rostro emitía según la Biblia después de haber recibido las leyes directamente de Dios, ya que prácticamente estuvo en presencia de Dios en el monte Sinaí. En el cuadro de abajo lo vemos a Moisés indicando cuáles son las bestias limpias y cuáles son las inmundas, que eran las que podían emplear en sacrificio a Dios y las que no, o las que podían comer y las que no. En términos de estilo, vemos en ambas imágenes gestos muy delicados y también que las figuras llevan integradas una sensación ya de movimiento, ya no están tan rígidas. Vemos también que utilizan algo de luces y sombras para indicar una medida de tridimensionalidad, especialmente en las ropas. En esta imagen vemos otra forma de arte europeo del periodo románico que es muy interesante. Sería el tapiz de Bayeux, un lienzo de más de 69 metros de largo que está totalmente bordado a mano con hilos de colores, retratando escenas de la conquista de Inglaterra por parte de los normandos.
El fragmento que vemos representa una escena de la batalla de Hastings, en la que se enfrentaron Guillermo I de Normandía y Harold el conde de Wessex. De esta batalla salió vencedor Guillermo y empezó a ser conocido como Guillermo el Conquistador, que fue una de las principales figuras responsables del periodo de relativa paz y prosperidad que caracterizaron a la era románica. También es importante esta pieza por ser una obra de arte secular, es decir, que no tiene motivos religiosos. La concepción misma de representar la batalla es un legado grecorromano, ya que ellos tenían esa costumbre de registrar sus hazañas militares en obras de arte. Si nos fijamos en el registro de abajo, su margen superior tiene un comentario en latín que va narrando lo que se bordó, y las figuras arriba aparentemente son animales simbólicos, pero su significado todavía se debate hasta el día de hoy. Todo el tapiz parece ser bastante pro-Normandía, aunque se elaboró en Canterbury, Inglaterra. Así culminamos este análisis del arte románico. Espero que haya sido de su agrado. Nos vemos en el próximo video.